Son tiempos complicados para hablar de política. Las redes sociales ya no son ese foro deliberativo que solían ser antaño y los medios generalistas como la televisión, la radio o la prensa han dejado de ser herramientas para fiscalizar al poder y se han convertido en herramientas en manos de los poderosos. Esto hace que cada vez se empiece a hablar más de un concepto que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, el concepto de la polarización social. Y lo más interesante, en mi opinión, no es establecer una definición sobre la polarización social, puesto que esto lo podemos ver en el comportamiento de muchos tuiteros, tertulianos, políticos, periodistas, etc., sino que para mí la verdadera tarea es intentar identificar dónde está el origen de esa polarización social. Y es muy frecuente escuchar quienes piensan que realmente entre los medios de comunicación y su modus operandi, por el otro lado, la polarización social, existe una relación causa-efecto. Es decir, que de algún modo los ciudadanos ven la manera de actuar de quienes ocupan los espacios públicos y tratan de imitarlo en sus espacios privados. Algo así como que realmente el comportamiento de los ciudadanos no es más que el resultado de lo que intentan propagar los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que es hasta cierto punto injusto, o por lo menos incorrecto y equivocado, atribuirle la responsabilidad de la polarización social a los medios de comunicación, igual que creo que es injusto atribuirle este problema a los propios políticos. Yo creo en realidad que tanto el comportamiento de los políticos como el comportamiento de los medios de comunicación ya son un resultado y por tanto un efecto de una polarización que es previa a ellos mismos. Para entender esta idea, Jason Brennan, que es el profesor estadounidense de Economía Política y Filosofía y además el autor de un libro creo que muy interesante, Contra la democracia, habla en ese mismo libro de la idea de los enemigos situacionales. Él introduce este concepto en el seno de un debate doctrinal que se ha establecido desde hace muchas décadas entre quienes piensan como Stuart Mill y quienes son más partidarios de la visión de Schumpeter. Stuart Mill lo que decía era que realmente los ciudadanos se empoderan al participar en la política, es decir, que de algún modo la participación política y los derechos que están vinculados a esta participación política lo que hacen es ennoblecer a los ciudadanos, hacer que tengan más herramientas para participar activamente en el poder, para elegir a sus representantes, para defender sus intereses y un largo etcétera. Y por otro lado, Schumpeter y los que somos más partidarios de esta otra visión, lo que consideramos es que la política, lejos de ennoblecer o empoderar al hombre, lo que hacen es convertirle en un ser todavía más vil y más miserable de lo que era antes de poder participar en la política. Cuando una persona más se inmiscuye dentro de la propia política, cuanto más habla de política, cuanto más debate sobre política, tiende a ser más conflictiva, más radical, a llegar a menos acuerdos y sobre todo a ser más difícil que entre en razón. Y en el seno de este contexto es cuando Jason Brennan introduce la idea de los enemigos situacionales. Él dice que la política es el caldo de cultivo perfecto para que veamos como enemigos a personas que en ningún otro contexto podrían ser capaces de ser concebidos por nosotros como nuestros enemigos. Es esta idea de que si tu vecino, por muy bien que te lleves con él, vota en contra de tus intereses, dejarás de verle como un aliado y empezarás a verle como un enemigo. Y en realidad creo que tiene parte de razón y sobre todo está muy vinculado a un concepto que ha repetido muchísimo la izquierda en los últimos años, que es este concepto de lo personal es político. No sé si alguna vez habéis reparado en lo tremendamente peligroso y maquiavélico que es esta idea, porque defender que lo personal es político es defender que si yo tengo un problema político con una persona, mi problema no es solamente de una discrepancia política, sino que también debo entenderlo como un problema personal. La lógica es muy sencilla, si lo personal es político y tengo un problema político, no solo tengo un problema político con esa persona, sino también personal. Es decir, este eslogan, al igual que muchos que han propulsado tanto las izquierdas como las derechas, lo que hacen es convertirnos en enemigos cuando lo que tenemos quizás son meramente meras diferencias ideológicas. Esto parecería que es contradecir a lo que acabo de argumentar, porque si he dicho que los políticos no son verdaderamente los culpables de la polarización social, pero teniendo eslóganes como este defiende que cada vez, o por lo menos propulsan la idea de que cada vez exista más polarización social, ¿a quién le atribuimos la culpa? En mi opinión, la culpa, y mantengo lo mismo que he dicho hasta ahora, no es ni de los partidos políticos, ni tampoco de los medios de comunicación. La culpa viene del sistema que han permitido que ambos coexistan de la manera en que lo hacen. Fíjese, voy a poner un pequeño ejemplo. Soy incapaz, no tengo los medios, de saber si usted, que me está viendo, tiene una ideología u otra. No sé su manera de pensar, no sé qué pensará en materia económica, si es más o menos intervencionista, no sé qué pensará en el ámbito ideológico, si es más o menos conservador, no sé qué pensará en cuanto a política internacional, no sé si será pro-Ucrania o pro-Putin, o pro-Israel o pro-Palestina, desde luego no tengo herramientas para poder conocerlo. Pero sí que me atrevería a decir a que sus ideas encajan más en una de estas dos descripciones que voy a aportar a continuación. Fíjese, si usted es una persona muy progresista, probablemente considerará
que los problemas, o el origen de los problemas que vivimos hoy en día en España, está en quienes tienen todavía unos valores demasiado arraigados al pasado, anhelan las costumbres de hace varias décadas y oprimen a minorías que están discriminadas, como las mujeres, los homosexuales, las personas inmigrantes, etc. Y si usted se considera una persona conservadora, quizá pensará que el problema no está en los que he descrito anteriormente, sino que está en aquellos que atentan contra la unidad de España, contra la soberanía nacional, quienes pactan con independentistas, filoetarras, etc., o quienes están a favor de la implantación de culturas que son a priori incompatibles o distintas a las nuestras. Pues bien, déjeme introducirle un concepto que es mucho más importante que todo lo que acabo de decir. Usted, que se considera muy de izquierdas, realmente no tiene a un enemigo en aquellos que son de derechas. Y usted, que se considera muy de derechas, no tiene un enemigo en aquellos que se consideran muy de izquierdas. Ambos tienen un enemigo en común. Capítulo 1. Los enemigos del sistema. Seguramente habrá escuchado alguna vez la popular frase de Winston Churchill que decía algo así como que la democracia es el peor de los sistemas inventados por el hombre, con excepción de todos los demás. Algo que choca mucho con otra frase del propio Churchill, en la que decía que el mejor argumento contra la democracia era una charla de 5 minutos con el votante promedio. Y antes de ver cuál de estos dos Churchill tenía la razón, voy a dar un pequeño repaso por el tipo de democracia que mantenemos hoy en día, me atrevería a decir que la totalidad, o en la práctica totalidad, de los países occidentales. La democracia representativa. La democracia representativa no es más que una evolución de un sistema distinto de democracia que existía anteriormente, que era la democracia por mandato directo, cuando las sociedades estaban conformadas por un pequeño número de personas que buscaban la idea de intentar repartir el poder de la sociedad dentro de sus propios miembros. Lo que se hacía era establecerse una relación de mandato directo entre el representante y el representado, de tal manera que el representado, es decir, quien otorgaba el voto al representante, le daba las pautas al representante para que fuera este el que las ejerciera cuando llegara a adquirir ese poder. De algún modo u otro había una relación directa que se rompía en el momento en el que el representante dejaba de seguir las pautas que le había marcado el representado. Sin embargo, la propia demografía y la evolución natural de los estados nos lleva a que cada vez sea más difícil establecer que por cada ciudadano tendría que haber un político o un representante que ejerciera los intereses de cada concreto ciudadano que compone un país. Esto lo que hace es que se intentara buscar o transformar la manera en la que los ciudadanos siguieran intentando llegar al poder, pero a través de un intermediario. Si ya no podían hacerlo directamente a través de su representado, al que le marcaban las pautas de actuación, hay que intentar encontrar una nueva manera en la que los ciudadanos puedan alcanzar el poder, porque ese es el sentido de la democracia. Demos, pueblo, gracia, poder. Hay que otorgarle de alguna manera el poder al pueblo. En la democracia representativa no hay un representante por cada representado. Hay un grupo muy grande de representantes que lo que hacen es aglutinar los intereses de una cantidad muy grande de población. Y esos intermediarios que actúan entre el poder y el pueblo son los partidos políticos. Hoy en día uno puede ver discutir a un político de izquierdas y un político de derechas sobre prácticamente cualquier cosa, a excepción de una. ¿Nunca se han preguntado por qué nunca un diputado de Vox y un diputado de Podemos, que parecen partidos antagónicos, se paran a debatir sobre el sistema electoral? ¿Por qué nunca un diputado de Vox y un diputado de Podemos discuten sobre la democracia? ¿No han pensado que quizá ambos, al igual que todos los partidos que tienen representación parlamentaria, tienen un interés en que se conserve el sistema democrático? Tal y como expresa el ya citado Brennan en su libro Contra la democracia, dice que hace miles de años Platón temía que un electorado democrático fuera demasiado estúpido, irracional e ignorante como para poder gobernar bien. Parecía sostener que la mejor manera de gobierno sería dirigida por un rey noble, filósofo y sabio. El propio Brennan expresa en este mismo libro, con palabras propias, que la democracia tal y como la practicamos es injusta. Exponemos a personas inocentes a elevados grados de riesgo porque ponemos su destino en manos de decisiones ignorantes, mal informadas, irracionales, sesgadas y a veces inmorales. Pues bien, esto por lo que hace miles de años ya se preocupaba Platón y por lo que hoy en día se preocupa el propio Brennan, es lo que en economía política se denomina como la tiranía de la mayoría. Y para poder entender mejor esta idea, le pondré dos ejemplos. Primero de ellos, imagine, Dios no lo quiera, que usted, que está viendo este vídeo, es denunciado falsamente. Una persona le denuncia por un delito que usted no ha cometido y usted tiene la conciencia muy tranquila porque sabe que usted no ha cometido ese delito y sabe que cualquier juez que se precie, con un mínimo de conocimientos en derecho, podría apreciar su inocencia porque usted no ha cometido ningún delito. Ahora imagine que cuando usted se presenta al juicio, le anuncian que han cambiado las normas, que ya no va a ser un tribunal compuesto por jueces y magistrados quienes va a llevar a cabo la toma de la decisión sobre su inocencia o no, sino que esa decisión
está en manos de la totalidad de la población. Los 48 millones de españoles se someterán a unas votaciones para decidir si usted es inocente o no. Una totalidad de la población que está compuesta por una cantidad relativamente pequeña en comparación con la totalidad de ciudadanos que tienen conocimientos en derecho y muchos otros ciudadanos que no solo es que no tengan conocimientos en derecho, sino que no tienen ningún tipo de conocimiento en ninguna rama del saber. ¿En qué situación estaría usted más tranquilo? Le pondré otro ejemplo. Imagine, Dios no lo quiera, que usted padece una enfermedad que, como cualquier otra, pues tiene que ser sometida a un tratamiento. ¿Quién preferiría que decidiera su tratamiento? ¿Un médico o un consejo de médicos que evaluaran sus casos y pudieran diagnosticar su enfermedad y el tratamiento que tiene que seguir? ¿O preferiría que su tratamiento estuviera sometido a una votación en la que participara la totalidad de la población? ¿Qué preferiría usted? ¿Que el futuro sobre su vida lo tomaran personas que están acreditadas por formación para poder decidir sobre el futuro de su vida en el ámbito de la salud? ¿O que el futuro de su vida descansara en manos de personas que pueden tener o pueden no tener ni un solo tipo de conocimiento en medicina? Pues bien, la democracia nos está intentando hacer ver lo segundo, que cualquier persona, con independencia de su grado de conocimiento político, puede participar en la toma de decisiones políticas que afectan en la vía pública al resto de los ciudadanos. Esto es lo que decía Brennan, y también es parte de lo que yo continúo diciendo. Una persona que no es capaz de distinguir entre un Congreso y un Senado es una persona que demuestra que no debe poder votar, porque lo que está poniendo de manifiesto es que no tiene los conocimientos suficientes como para saber la diferencia que existe entre cada una de las dos papeletas que tiene que meter en la urna el día de las elecciones generales. Pues bien, esta persona, por mucho que le sorprenda, tiene el mismo derecho de voto que usted. Personas entre las que también se encuentran estas que está viendo en pantalla. ¿Cuál es la capital de Alemania? ¿Cuál es la capital de Perú? Estaba volando por el espacio. A ver, o sea, yo no pago impuestos de momento, entonces... ¿Cómo que no pagas impuestos? De momento no los pago, no trabajo. Sí, pero ¿y el IVA qué es? ¿Deberían cobrar lo mismo el fútbol femenino y el masculino? Por supuesto que sí, porque es el mismo deporte. ¿Qué diferencia hay? Simplemente que uno es un hombre y otro es una mujer, pero el deporte es el mismo. Claro, pero generan el fútbol masculino hasta 17 veces más. Bueno. ¿De dónde sacamos el dinero para pagarle al femenino? Bueno, pues de igual que se saca para el fútbol masculino. No, pero en el fútbol masculino se saca, por eso cobran ese dinero. Bueno, pues que potencien el fútbol femenino. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema político en el que se basa en el que el hombre está por encima de la mujer. ¿Que el hombre qué? Está por encima de la mujer en derechos, en ¿Qué derechos opciones. tiene el hombre que la mujer no tenga en España? ¿Tú no eres libre para hacer lo que quieras? Pues la verdad que no. ¿Pero porque la ley te lo impide? También... ¿Qué te impide la ley que a mí no me impide? A ver... Gracias. Y si llegados a este punto del vídeo lo que piensa es que el riesgo de restringir el voto es que se puedan limitar los derechos de los ciudadanos, entonces déjeme que le introduzca un poco de teoría constitucional. El derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, forma parte de un grupo muy selecto de derechos que está comprendido en la Constitución. Pues bien, incluso estos derechos, que son más especiales y están más protegidos en la Constitución, en parte porque las mayorías que se requieren para poder modificarlos son más altas, incluso estos derechos, todos son limitados o limitables. Esta es la doctrina mayoritaria en el ámbito constitucional. No existen los derechos ilimitados, ni siquiera existen los derechos fundamentales ilimitados. El único derecho fundamental sobre el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado diciendo que es ilimitado es el derecho a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes. Por lo demás, todos los derechos fundamentales, incluso el que nos pudiera parecer el más básico o el más elemental, son o bien limitados o bien se pueden limitar. El derecho a la vida tiene límites. Tiene el límite de la eutanasia, tiene el límite del suicidio, que es jurídicamente atípico, no está regulado en el Código Penal. Tiene el límite del aborto. Pero es que el derecho a la libertad de expresión tiene un límite en el derecho a la propia imagen o a la intimidad o en el derecho al honor. Que yo tenga derecho a la libertad de expresión no me permite exponer públicamente la dirección en la que vive una persona a la que detesto, porque eso no se ampara dentro de mi libertad de expresión. Es decir, que todos los derechos llevan aparejados obligaciones. Y esas obligaciones es el respeto por el resto de derechos que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, si los derechos llevan aparejados obligaciones y los derechos son limitados, no hay ningún problema en poder restringir el ámbito de actuación del derecho de sufragio universal, ni tampoco en hacer ver que este derecho lleva aparejado la obligación de informarse para poder ejercerlo. Fíjese, incluso el derecho de sufragio universal también tiene un límite, y un límite inmanente dentro de la propia Constitución. Si usted considera que no habría que restringir el derecho al voto porque todas las personas, con independencia de su cociente intelectual, de sus conocimientos en derecho, en ciencias sociales, en economía o en política, deberían poder votar,
todo es porque se establece un límite a los 18 años. ¿Por qué no permitir que voten las personas con 17, con 16, con 15, con 14, con 13, con 12? ¿Por qué no permitir que vote una persona con 5 años? Claro, quizás porque sí que verdaderamente es necesario tener un mínimo de conocimiento para poder votar. Y si ese mínimo de conocimiento tampoco lo tiene una persona con 40 años, ¿debería seguir votando? Pues bien, este es el absurdo en el que estamos cayendo por no ser capaces de distinguir entre la titularidad de un derecho y las condiciones que tiene que reunir una persona para poder ejercer ese derecho. Fíjese, en España una persona con 17 años no puede votar, pero eso no significa que esa persona no sea titular del derecho a sufragio universal. Una persona con 17 años, igual que con 16, con 14, con 15, con 12, con 2, con 1 año, sigue siendo titular del derecho al sufragio universal. Lo que pasa es que todavía no reúne las condiciones para poder hacer efectivo ese derecho. Yo lo que estoy diciendo es que la titularidad no se restrinja, la titularidad se tiene que extender a la totalidad de la población, con independencia de si uno es blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, tiene gafas, no las tiene, es rico, es pobre, es hombre, mujer, todo el mundo debería ser titular del derecho al sufragio. Ahora bien, lo que creo es que se debería restringir más las condiciones que debe tener una persona para poder hacer efectivo ese derecho, porque precisamente ahí es donde radica el problema. Y esto, modificar las condiciones que tiene que reunir una persona para poder ejercer un derecho, no es discriminatorio, porque como decía anteriormente, todos los derechos, incluso los fundamentales, son limitados o pueden llegar a serlo. Lo que sería discriminatorio sería atacar a la titularidad y decir que una persona, en función de dónde nazca, de las condiciones sociales o económicas que tenga al nacer, no pudiera acceder al voto. Para que usted me entienda, discriminación sería decir que una persona, por tener gafas, nunca jamás de los jamases va a poder votar. De esta manera se está discriminando a las personas con gafas de la misma manera en la que se discriminaba a los judíos por parte de los nazis o a los negros por parte de los belgas en la época imperialista. Eso sería discriminatorio porque estoy basándome en un prejuicio, atacando a la titularidad y no a las condiciones para ejercer un derecho y, por supuesto, atacando a un colectivo sin ningún tipo de fundamentación, ni jurídica, ni económica, ni política, ni social previa. Y llegados a este punto, soy consciente de que todavía habrá personas que pensarán que mi sistema es injusto porque, a efectos reales, si el día de unas elecciones una persona se queda sin votar, esa persona estaría siendo discriminada o vería alguno de sus derechos limitados en comparación con el resto de sus conciudadanos que sí que podrían votar. Es decir, que la discriminación seguiría existiendo en el momento en el que una persona, llegado el día de las elecciones, no pudiera ejercer su derecho al voto. Déjame decirle una cosa. En nuestro sistema automovilístico, por razones de seguridad vial, una persona que quiera aspirar a conducir un coche tiene que superar 2 exámenes, un examen teórico y un examen práctico. La persona que demuestre no tener los conocimientos, o bien teóricos o bien prácticos, mínimos como para poder conducir, no va a poder acceder al carnet porque se considera que es un peligro para la seguridad vial. Es decir, existen sistemas donde hemos entendido que las personas que quieran formar parte de ese sistema o realizar esa actividad tienen que reunir un mínimo de conocimientos mínimos para que el resto de los ciudadanos le podamos otorgar nuestra confianza en esa participación. Y de la misma manera en que una persona que conduce sin carné por la autopista es un peligro para la seguridad vial, una persona que vota en unas elecciones generales sin tener conocimientos de política es un peligro para el futuro de un país. Y esto no es una cuestión de egocentrismo, no es una cuestión de ver si una persona debería tener más conocimientos que otro para competir entre ellos. Es ser conscientes de que los derechos llevan aparejados obligaciones y responsabilidades. No se puede entender un derecho sin una obligación. Y uno de los principales problemas de nuestra generación es haber entendido que los derechos nos caen como regalos del cielo, que son algo que por el mero hecho de nacer tenemos reconocido sin tampoco mucho sentido de la responsabilidad sobre qué conlleva un derecho. Por eso yo lo que estoy pidiendo es que si se exige un carné para poder conducir, o se exige un título en medicina para poder operar, o un título en derecho para poder juzgar, se exija un título y un conocimiento mínimo a través de un examen para poder votar. Y llegados a este punto, el espectador más avispado quizá podría señalar que el hecho de cambiar una democracia por una tecnocracia no implicaría necesariamente que el gobierno tecnocrático, elegido por quienes más conocimientos tienen para poder elegir, tomara mejores decisiones que el gobierno democrático. De la misma manera en que el hecho de que solamente por una autopista condujeran personas con carne no implica que nunca más vaya a existir un accidente o un delito contra la seguridad vial. Y lo cierto es que no estoy del todo convencido en que una tecnocracia fuera a funcionar mejor que una democracia en la vida real, principalmente porque no tenemos ejemplos en la vida real de una tecnocracia. Pero lo que estoy diciendo es que esa sacralización de la democracia, esa visión procedimentalista donde se entiende a la democracia como un fin en sí misma que tiene que ser defendida a capa y espada con independencia de las decisiones que se tomen en un gobierno democrático, es un error. Lo que estoy diciendo es que si encontramos un sistema que teóricamente funciona mejor que la democracia, no tendríamos que tener reparo en intentar sustituirlo. Por eso la clave no está únicamente en criticar y atacar la democracia, sino en sentar las pautas de ese otro gobierno que pueda sustituir al gobierno democrático. Pero eso será materia del próximo vídeo.